Buenas tardes a todos los seguidores del taller de dogmática penal. El día de hoy nos encontramos con el profesor Luis Greco, quien de manera muy grata ha aceptado el día de hoy conversar con nosotros un poco de sus trabajos de investigación, de sus tesis doctorales y los libros que ha venido escribiendo en el transcurso de su trayectoria. Pero antes de ello, y para conocer quién es más el profesor Luis Greco, nuestro compañero Luis Armendariz, también del taller de dogmática penal, nos hablará un poco de su trayectoria. Bueno, quedó acá de mencionar que el profesor Luis Greco es uno de los periodistas latinoamericanos más reconocidos actualmente. Una breve hoja de resumen para señalar quién es el profesor Luis Greco. Él es magíster por la Universidad de Múnich, es doctor por la Universidad de Múnich, bajo la tutoría del profesor Dr. Klaus Roxin. Asimismo, ha escrito diferentes libros, así como contribuciones en alemán, portugués y español. Nos vamos a introducir ahora con una pequeña introducción sobre la obra y la vida del profesor Luis Greco. Es así, profesor Luis Greco, que bueno, primero bienvenido al Perú. Agradecemos bastante la presencia el día de hoy aquí. Como para iniciar esta pequeña charla, me gustaría consultar al profesor Luis Greco básicamente cuáles han sido sus últimos temas de investigación. ¿En qué es lo que ha ocupado el profesor Luis Greco en estos últimos años? Okay. Sí, yo en primer lugar me gustaría saludar a los seguidores del taller de dogmática penal. Yo conozco el canal de Facebook, yo creo que también soy seguidor, pero no estoy seguro porque no miro tanto Facebook. Y saludar también a ti, Luis, que me pediste que viene aquí a entrevistarme, a ti también, Guido. ¿Guido o Guido? Guido. Y es un gusto estar con ustedes aquí. Bien, los últimos temas en que he trabajado fueron muchos, déjame ver. El año pasado, el principal para mí fue concluir el primer volumen de la nueva edición del Tratado de Roxin. Y entonces esto, así buena parte de mis fuerzas y de mi tiempo yo he invertido en esto. Pero al mismo tiempo he pensado bastante sobre la legítima defensa, que estaba trabajando en el tratado de la legítima defensa y pensé que yo tradicionalmente siempre había trabajado más sobre el tipo, sobre la imputación objetiva, el dolo, y cuando llegué a la causa de justificación ya estoy pensando hace mucho tiempo sobre la necesidad y quiero publicar en algún momento un artículo bastante ambicioso sobre el estado de necesidad agresivo, pero salió ya la primera parte de esto todo, que son algunos trabajos sobre la legítima defensa. Uno es esto de que hablábamos antes, legítima defensa de animales, en que yo defiendo que se puede actuar en legítima defensa en favor de animales. Y el otro trabajo fue traducido ya al castellano también, salió en una revista de Colombia, creo que es disponible online, si alguien lo quiere buscar en Google seguro que lo encuentra. Y el otro trabajo fue sobre la proporcionalidad en la legítima defensa, en que yo defiendo una posición que en Alemania es ampliamente mayoritaria, pero no es inatacada, la posición de que no hay exigencia de proporcionalidad en la legítima defensa. Intento decir por qué esto es así, porque uno entonces en última análisis puede matar para proteger su propiedad. Yo no veo problema en esto. Y otros trabajos más recientes después de estos, trabajé un poco sobre algunos temas. Ahora estaba mirando las pruebas. El trabajo que va a salir creo que en los próximos días en la CIS, en la revista alemana online, sobre si el administrador de unas plataformas en la llamada, especialmente en la llamada Darknet o Deep Web, administradores de plataformas que tienen la estructura de un eBay o de un Amazon, así, pero si está en Deep Web en general para que la gente venda drogas ahí o venda armas o disponibilice pornografía infantil o cosas así. El dueño de la plataforma, él responde como partícipe de estos delitos más concretos cometidos dentro de la plataforma. En Alemania se quiere criminalizar esta manutención de plataformas de esta naturaleza y entonces escribí un artículo largo sobre esto. Hay varios problemas dogmáticos aquí interesantes sobre la complicidad especialmente. Si el que tiene la plataforma ya está ayudando objetivamente, si no es una conducta neutral, si hay un dolo concreto referido a cada uno de los hechos practicados o no. Y un otro trabajo largo que he terminado fue sobre la pregunta si podemos
sustituir algún día los jueces por inteligencia artificial, una cosa más así de filosofía del derecho y todo. Sí, fueron mis últimos temas, hay también algunos comentarios aquí ahí, especialmente sobre asociaciones o organizaciones criminales, sí, estos fueron mis últimos trabajos, yo diría. Sí. Ustedes ven bastantes cosas de bastantes temas bien distintos, pero en Alemania eso es también común. Nosotros trabajamos siempre varios temas diversos, todos al mismo tiempo. Perfecto, profesor. Bueno, y ahora nos gustaría tocar un tema de bastante relevancia para usted, para sus temas de investigación, que fue su tesis doctoral en la Universidad de Múnich respecto a la teoría de la pena y la idea de Feuerbach. Nos gustaría que, no sé si nos puede explicar un poco las conclusiones de dicho trabajo doctoral. Ok, sí, esto, claro, el libro original tiene 600 páginas y aquí en una charla de algunos minutos yo no puedo sintetizar todo, pero voy a intentar explicarlo bien rápidamente. Mi idea central es la siguiente: preguntar por qué hay cosas, por qué hay límites a la actuación del Estado que podemos prácticamente llamar de absolutos. Yo los creo absolutos. ¿Por qué, por ejemplo, el Estado no puede castigar a un inocente? Y sí, porque el Estado no puede reconocer delitos sin ley. Este es el problema de Feuerbach, la legalidad. Y la respuesta que Feuerbach da es una respuesta de conveniencia, de utilidad. La respuesta es la siguiente: el Estado tiene que reconocer, tiene que definir el delito por una ley, porque si no lo hace, no intimida a las personas y se cometen más delitos. Entonces, el Estado tiene una razón, vamos a decir así, de utilidad, una razón prudencial para definir delitos en ley. Y a mí me parece que esta respuesta no es buena, que la razón por la cual el Estado no puede castigar sin ley no es en primera línea esto de que si no nos intimidaría, sino que un Estado que castiga sin ley es un Estado que ejerce su poder de forma ilimitada, de forma indomada, no sé si se dice esto en español, sí, y entonces sí, no es una consideración de utilidad, es una consideración de civilidad, más o menos esto. Y yo intento demostrar que el alcance concreto de estos argumentos de conveniencia o de utilidad, demostrar que yo no los rechazo, ellos me parecen importantes, pero me parece que el núcleo de los límites que componen la tradición del derecho penal liberal no tiene estructura de argumentos de conveniencia y de utilidad. Tiene más una estructura, como he dicho, de civilidad, de respeto. Esto que es la idea central del libro. Bajo la misma línea, esta tesis, que también está traducida al español y publicada también en la editorial Marcial Pons, nos interesaría saber un punto reflexivo, que es el tema de la resocialización como fin de la pena. Su posición en el libro es clara y tal vez quisiera que nos pudiera compartir un poco sobre eso. Sí, en el libro tengo una postura muy crítica en relación a la resocialización, pero esto no significa que a mí no me importe nada la resocialización. Solo digo que ella no es un fin de la pena. ¿Por qué? Porque un fin de la pena es una consideración que justifica ceteris paribus la imposición de una pena. Es algo que nosotros queremos hacer aún más preciso. Un fin es un estado de cosas cuya promoción es una buena razón para hacer algo, y resocializar a alguien no es en este sentido un fin de la pena, porque yo no puedo, pena es coacción, yo no quiero entrar más en detalle sobre el concepto de pena, pero el central que aquí nos importa es que pena es coacción, y si yo no puedo dar como razón para coaccionar a alguien que esta persona tenga que ser resocializada. ¿Y por qué no? Porque esto sería, me parece, violar la autonomía de esta persona, en el sentido de que la persona puede decir: mira, yo no quiero ser cambiada contra mi voluntad, yo tengo el derecho de ser lo que soy, y todo más, así. Sí, me parece que la resocialización es muy bueno, pero no como justificación de una coacción, es solo esto. La resocialización tiene que ser una oferta, y así lo dicen también todos, pero algo que es una oferta no es algo que justifica una coacción que no es ofrecida. La coacción, por definición, es algo que se ofrece, algo que se impone. Es esto, en el fondo es solo esto. Ese argumento mío no es en verdad mío, es un argumento
que ya está. Yo rescaté de Kant, de Feuerbach, de otros autores clásicos y que me parece plenamente convincente. Interesantes sus ideas sobre la teoría de la pena y en específico sobre su trabajo que tuvo de tesis doctoral en la idea de Feuerbach. Ahora, otro de los trabajos de investigación que hemos podido revisar y que nos ha causado mucho interés es respecto al tema de la complicidad y las conductas neutrales. En ese sentido, ¿cuál sería la problemática central de las conductas neutrales con la teoría de la participación delictiva? Sí, primero me da ya mucho gusto ver que este librito fue, creo que mi primer librito, en que él tenga sido, gracias al trabajo de dos amigos argentinos, el profesor Lascano y Diego Peretti, que el trabajo tenga llegado aquí en Perú, y fue mi primer librito, como he dicho, lo escribí creo que en 2004, cuando había acabado de llegar en Alemania. Y la idea central aquí, el problema es que muchas conductas practicadas en contextos bastante, vamos a decir así, normales, pueden ser utilizadas por un otro para facilitarle la comisión de delitos. Y entonces surge la cuestión de si la prohibición general de facilitar la comisión de delitos por un autor principal, si esta prohibición general no tiene que ser restringida en casos de este orden. Así, los ejemplos, muchos son ejemplos inventados, pero muchos son ejemplos reales. Voy a citar uno de los inventados, de creaciones de la doctrina. Un panadero vende pan a un tipo que le deja más o menos sospechar que quiere envenenar el pan para matar a un amigo. Pues si este panadero es punible por complicidad en el homicidio que el comprador del pan cometa usando el pancito. Estos son problemas así que, especialmente en contextos de derecho penal económico y todo, acaban siendo muy relevantes. El abogado explica al cliente algo que el cliente este ejemplo ya vamos a otros delitos, pero vamos a pensar, así, como el abogado explica al cliente cuál es la pena para un delito y el cliente piensa, oh caramba, qué interesante, con esta pena merece la pena, yo lo cometo. Pues sí, se puede imaginar varias situaciones así, o una persona, no voy a multiplicar los ejemplos, sí. Y mi idea central era que muchas de estas prohibiciones que comprenden que se dirigen a conductas que pueden ser practicadas por que se pueden obtener en todo lugar, son desnecesarias, en el sentido de que si se prohibiera el panadero de vender su pan, hay una otra panadería en la próxima esquina donde el autor que está decidido a practicar el hecho puede obtener su pan caso el primer panadero rechace. Entonces yo diría que el primer panadero no crea un riesgo jurídicamente desaprobado, se vende el pan, aunque existan puntos de apoyo en el sentido de que las malas intenciones del comprador. Pero si los puntos de apoyo fueran tan fuertes a punto de que incluso el próximo panadero, el otro fueran tener sospechas, ahí la situación cambia. Pero si solo él descubre o lo sospecha, el primer panadero, yo diría no hay por qué prohibirle esta conducta, porque ella no va a mejorar la situación del bien jurídico de manera ninguna. Fue más o menos la idea, que yo quería prohibiciones de acciones de complicidad solo en situaciones de que esta prohibición mejore de alguna manera la situación del bien amenazado después. Pero si esta prohibición solo hace con que el autor pierda 2 minutos a más, yo no veo esta prohibición como eficiente. Sobre el tema de imputación objetiva, a mí también me queda la duda a raíz de un trabajo que usted publicó en Alemania sobre los conocimientos especiales. Sí. En ese sentido, también preguntaría, más o menos en la línea de mi compañero Guido, ¿cuál sería la implicancia de estos conocimientos especiales dentro de la teoría de la imputación objetiva? ¿Se pueden imputar? ¿No? Y esto también ha causado acá bastante revuelo a comentario de la doctrina que también se impuso sobre la idea de Jacobs, ¿no? El ejemplo del mozo en el restaurante. Sí, como ya ustedes pueden ver,
así, el trabajo de los conocimientos especiales fue mi tesis de maestría en Múnich, bajo la supervisión de Roxin. Y luego después, esto fue 2002, 2003, escribí este libro de la complicidad. Son temas bastante cercanos, pero este trabajo de la complicidad solo escribí en portugués. Y hoy, así, yo creo, después de algunos años, mucho después de haber publicado el trabajo, creo que entendí de qué se trataba de verdad. Y esto va a estar ahora en la próxima edición del tratado de Roxin. Me parece que los conocimientos especiales, en cuanto tales, si son un problema mal puesto. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se trata de conocimientos, se trata siempre de hechos objetivos. De lo que se trata es de cuáles hechos objetivos en el sentido de que en el mundo afuera, no dentro, no interiores de la cabeza del autor. Se trata de saber de cuáles partes de este mundo objetivo que compartimos todos, cuáles partes de ello yo puedo tomar y utilizar para la evaluación de si la conducta del autor crea un riesgo jurídicamente desaprobado. La respuesta tradicional es: yo tomo en cuenta todo que un hombre prudente podría saber y todo que el autor también sabe, que el autor también conoce. Este segundo grupo de consideraciones son los tales conocimientos especiales. Pero lo que importa no es el conocimiento del autor, lo que importa es lo que está en el mundo, y el hecho de que el autor lo sepa simplemente permite que yo lo utilice. ¿Y por qué es relevante decir que se trata de cosas que están en el mundo y no de cosas que están en la cabeza del autor? Yo pensé en un ejemplo de un profesor de un gimnasio de un colegio cualquier, que llega el padre del niño, del alumno, y dice: mi hijo es hemofílico, entonces no lo dejas, por favor, jugar fútbol con los otros, él puede morir. Y el profesor sabe esto, pero en la semana siguiente, en el momento de decir que van a ser los niños de la escuela, deja que él juegue fútbol junto con los otros, porque se olvidó. Nadie cuestionaría que aquí hay imprudencia, en otras palabras, que aquí hay riesgo jurídicamente desaprobado. Pero en la cabeza del profesor no hay un conocimiento especial más de que el niño no hay un estado mental en el sentido de que se trata de un hemofílico. Esto desapareció. Pero yo no tengo por qué no tener en cuenta este dato de realidad cuando evalúo si el comportamiento del autor es lícito o no, porque él ya sabía de esta circunstancia antes. Ahora, si el profesor está junto con un otro profesor que llegó la primera semana a su primer día de trabajo, este otro profesor no actúa imprudentemente, porque para este otro profesor yo no puedo tener en cuenta la hemofilia del niño. Ahí se ve bien, se trata el hecho de que algún día alguien tenga conocido algo solo permite que yo tenga en cuenta este hecho objetivo. La hemofilia es un hecho objetivo, está fuera de la cabeza de los dos profesores, pero de la cabeza del primero, como el primero ya supe, un día yo puedo tener en cuenta este hecho objetivo, el segundo profesor no puede. Es esto. ¿Okay? Parece que esta es la explicación. Y entonces, ¿por qué esto? Por consideraciones de protección de bienes jurídicos y legitimidad de prohibiciones y todo. No, creo que este profesor ha tratado injustamente porque él ha sabido más, entonces él podía ser más también que el otro. Y ahora, profesor, otra duda que también sale más o menos respecto al tema es sobre la participación en los delitos de omisión impropia. ¿Cabe posibilidad o cuál es la figura en estos casos? No, sinceramente, así, ¿en qué medida no cabría participación? Así, yo puedo decir a una madre: no alimente a tu hijo, lo deje morir, ¿y por qué yo no sería partícipe aquí? Yo sé que Armin Kaufman en su época ha dicho que esto no era posible, pero no veo alguna razón para que esto no sea posible. ¿Tú ves alguna? Bueno, en estos casos, pues, el ejemplo que usted puso, de que
una persona externa le diga a la madre que esta no alimenta a su hijo, quizá no sé si existiría el tema de quizá de repente una instigación. Sí, exacto. Posiblemente, ¿no? Exacto. Una instigación. Posiblemente no, claramente. Bueno, sí. claro, ¿no? Pero en este supuesto de que la madre, ¿por qué tendría que, en este caso, si la madre es la que tiene el bien jurídico protegido y comete un parricidio, ¿por qué el detrás tendría que responder netamente por el deber que tenía la madre, ¿no? Es la duda que de repente podría existir en los delitos de omisión, ¿no? No, pero este problema que mencionas es un otro problema que es interesante. El problema de si estás preguntando en verdad, ¿por qué posible participación en delitos especiales? Y porque esto vale independientemente de la omisión, vale también en el caso, por ejemplo, de delitos practicados por funcionarios públicos. No sé qué delitos especiales propios hay aquí en Perú. En Alemania hay la llamada Rechtsbeugung, que es el delito practicado por el juez que... Prevaricato. Sí, prevaricato. El juez que viola el derecho de forma dolosa, cosas así. Y se puede preguntar, ok, si tú tienes un amigo juez y le dices, mira, yo creo que es el momento de que quisieras juzgar contra la ley, esa ley es errada y cosas así, no nos gusta, entonces juzga contra ella. ¿Por qué castigar a este amigo? A mí, yo confieso contigo que las posiciones la respuesta que la doctrina da a esta pregunta me parecen insuficientes. La pregunta muchas veces no es formulada, y cuando ella es formulada es respondida de forma muy rápida, más o menos así, con una remisión al bien jurídico, diciendo que aquí la administración de la justicia o la vida del hijo están afectados, y aunque estos bienes estén más o menos bajo el encargo de una persona específica, el otro no tiene el derecho de quitar el bien de su profesión, de su protección, más o menos esto. El extraño tendría un deber derivado de... Pero la explicación de esto no me parece aún de todo bien explicada, así bien dada. Algún día yo quiero volver a esto. Ahora estoy trabajando con la autoría y participación, estoy en este capítulo del segundo volumen del Tratado de Roxin, y estoy también al mismo tiempo haciendo uno de los principales comentarios del Código Penal alemán, de Leipzig, a comentar la parte de autoría y participación que tengo que entregar este año aún. Entonces, en algunos meses yo espero quizás que podría darte una respuesta mejor. En el momento comparto un poco tus dudas, pero no me parece que sea un problema de omisiones, un problema de delitos especiales, de los delitos especiales propios. En el caso de la madre, no sé si el otro tampoco tiene derecho de matar. Entonces, pero en el caso del prevaricato es más difícil. Claro, una más pregunta adicional era justamente sobre este punto. Hace poco tuvimos una pequeña participación sobre el tema de posición de garante. Sí. Hicimos un análisis histórico, pero repasamos todo el siglo XVII, Feuerbach, Berna, Abeck, y en el año 1875 publicó un libro bastante interesante de Hugo Meyer, en el cual ya, no sé si es el primero, pero sin duda es hace bastante tiempo, en el cual ya pude identificar que se hablaba sobre la teoría de... Se ponía el caso de un padre que había dejado morir a su hijo y que ese padre debía responder, en ese entonces, ya hace 150 años aproximadamente, ya debía responder a título de dolo por la muerte del hijo. Luego también hicimos un desarrollo también histórico sobre la posición de garante con Johannes Nagla, Ulrich Meyer y con Wilhelm Wallace, y nos surge aún la duda en sí de cómo se configuraría netamente esta cuestión de posición de garante. O sea, en realidad, ¿qué? Comenzamos por conceptuarla, ¿no? ¿Qué es? ¿Es solamente una posición de gestión de riesgos, asunción de riesgos? Y también preguntarle en realidad ya específicamente cómo mejor dicho, si en realidad todos los delitos, todo el catálogo del Código Penal en realidad, esta diferenciación entre delitos, por así decirlo, delitos que se cometen de forma comisiva, tendrían todos su equiparente en modalidad de comisión por omisión. O sea, mejor dicho, se habría olvidado la distinción entre acción y omisión, o aún quedaría por así decirlo, una lucha todavía por delante por distinguir entre ambos, ¿no? Esto también en consideración al artículo 13 que nosotros tenemos, que es lo que regula el delito de omisión impropia. En Alemania también lo tiene, y aún sigue siendo necesario previamente esta diferenciación. Ah, sí, a mí me parece sí fundamental. Yo sé que Jacobs tiene aquí mucha fuerza aquí en Perú, y que él defiende la posición de
que esta distinción entre acción y omisión es casi que irrelevante, es un naturalismo, todo, pero a mí no me parece que así lo sea. A mí me parece que sí, solo para tu pregunta es muy larga, muy profunda, y nosotros no queremos hablar también una hora sobre estas cosas. Ya hablé un montón en la pregunta de los conocimientos especiales, entonces ahora voy a meterse más corto. Pero yo diría que sí, que hay diferencia entre acción y omisión. Me parece que todos lo sienten en todos los días. Es mucho más fácil dejar de hacer alguna cosa do que efectivamente hacer algo. Es mucho más fácil dejar que el mundo continúe su camino do que cambiar el camino del mundo. Entonces, y hay un artículo, no me acuerdo más de cuándo, de un tal de Cargill que está en Frankfurt, que intentaba demostrar esto casi que de forma psicológica, sí, y sí, con argumentos de psicología moral. Si tú tienes que dar vacuna a tu hijo y sabes que, no sé, sin la vacuna se mueren, no sé, en 20% de los casos. Con la vacuna se muere en 5% de los casos. Mucha gente prefiere no dar la vacuna porque sabe que se sienten, si tú llevas el hijo al hospital, das la vacuna y él muere, te sentirás mucho peor do que solo si no hubieras hecho nada y él muere. Porque aquí está el hecho de que tengas cambiado el mundo en determinado sentido, de cierto modo te conecta más con lo que pasa después. ¿Por qué es así? Esta es una otra pregunta que habría que responder de forma más, que probablemente tiene algo que ver con consideraciones como dominio del hecho y cosas así, que lo que tienen las manos, si físicamente que cambias de lugar, es más, ahí pones está bajo tu control, entonces pones tu marca en esto, de otra forma que cuando simplemente dejas que las cosas sigan su curso, aunque pudiendo cambiarlo. Yo diría que aquí empieza la distinción fundamental entre acción y omisión, y por esto es de ahí también que tiene que empezar la teoría del delito. Bien, si hay más preguntas en específico, porque ya nos podríamos alargar mucho más del tiempo. Yo creo que ya es suficiente para esos términos de la pequeña entrevista. Agradecer, profesor, esta pequeña conversación que ha accedido a tener con nosotros. Sabemos que su tiempo está bastante ajustado y sus diversas actividades acá en Perú. Y bueno, nada, agradecerle en nombre del Taller de Dogmática Penal y no sé si Luis quiere dar unas palabras. Bueno, reiterarle agradecimiento, un agradecimiento doble en el sentido de que el profesor Luis Greco también está apoyando esa parte del continente, esa parte del mundo con la ciencia latinoamericana de derecho penal, así como también lo hace desde Alemania, apoyando a muchos colegas, dando el mayor esfuerzo posible en ambas latitudes. Simplemente un gracias enorme, un gracias doble, y no sé si el profesor quisiera decir algunas palabras finales. Sí, por favor. Sí, muchas gracias por el interés de me escuchar, y yo veo con muy buenos ojos el interés que existe en Perú específicamente por la dogmática penal. Y sí, ha llegado el momento de que ustedes también vengan a Alemania a estudiar con nosotros, y mis puertas están abiertas, las puertas de la Universidad de Berlín, de mi cátedra, están abiertas para los que quieran estudiar derecho penal ahí. Están todos invitados, y yo estoy muy feliz de haber vuelto a Perú y de encontrar una recepción, un interés tan grande por mi persona. Muchas gracias a ustedes, a Luis y a Guido, gracias a las meninas de la cámara, y gracias a los seguidores de TAP.